Buenas nuevas en tu vida. Atención, amigos de la radio, nos vamos de paseo este sábado 22 de julio al Callao y La Punta. Visitaremos la isla San Lorenzo, la isla del Frontón, la base naval y la bahía de La Punta. Además, la fortaleza del Real Felipe, el submarino acorazado Aptao y degustaremos sus exquisitos potajes. Y daremos un paseíto por el colonial balneario de La Punta. Informes e inscripciones, Girón Camaná 158 o al teléfono 427-6793. Cupos limitados. Acompáñanos en este paseo familiar. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bienvenidos amigos, hoy es viernes 14 de julio del año 2017. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días, un tremendo día informativo el de hoy, después de las noticias que nos tuvieron hasta tarde. Anoche varias cosas que comentar, por cierto. Lo primero, comentar que ha habido una cobertura muy importante de política ayer. Y yo me alegro muchísimo, de verdad. Ayer los noticieros de la noche han dedicado casi, les diría yo en exclusiva, toda su programación a un problema político peruano. Y eso no pasaba hace mucho tiempo, así que se han dejado ver, como les dije, y así que felicitaciones por eso. ¿Por qué era tan importante la cobertura? Bueno, porque ayer se ha dictado prisión preventiva, como ustedes saben, para el expresidente del Perú, Ollanta y para su esposa. El hecho no tiene precedentes, no hay un precedente, salvo el de Leguía. Leguía, sin embargo, no fue preso con su esposa, fue preso solo y murió en prisión sin juicio. El único precedente que hay es ese, y Alberto Fujimori, que más bien tuvo un proceso de extradición que se interrumpe porque él viene a Chile, no al Perú, y finalmente se le extradita del Perú. O sea, Fujimori tiene dos procesos de extradición, uno que se inicia con el Japón y otro que se finiquita con Chile. Entonces, esta es la primera vez que un procesado, ¿no es cierto? No procesado, ni siquiera investigado, es sometido a una prisión preventiva, se presenta inmediatamente y voluntariamente al juzgado para que se le lleve a la carceleta donde pasó la noche como cualquier detenido regular, y luego se les determinará a qué penal van. Que esto lo venimos especulando en este programa hace 3 días. De eso vamos a hablar en un momento. Segunda cosa positiva, entonces, que una persona que está siendo perseguida por la justicia se ponga a derecho, ¿no es cierto?, y voluntariamente se presente y evite un juicio de extradición como el que se tiene que seguir con Alejandro Toledo, que se niega a venir al Perú, por ejemplo, o como el que se tuvo que seguir 2 veces con Alberto Fujimori, que se negaba a venir al Perú. Entonces, ahí hay un ahorro, una economía, tanto en el proceso como en dinero. Los Humala están acá, los dos, no se han ido a ninguna parte y se han entregado. Se han entregado rápido y voluntariamente, sin oponer ninguna resistencia, en tiempo récord, ¿no? Y sin que se tenga que... El juez dramáticamente ordena la captura, ¿no?, internacional y nacional, cuando estaban yendo hacia el juzgado, lo cual es un poco absurdo, pero son parte del argot judicial. Hasta ahí creo yo que son dos cosas positivas, ¿no es cierto? La atención del público peruano y de los medios en un asunto de relevancia mundial, y la segunda, la presentación voluntaria de los implicados. La atención del mundo, por supuesto, estaba ayer en el Perú, yo he recibido llamadas de muchos colegas de otras partes, desde temprano. Mi pronóstico es que iban presos, así que no fue demasiado difícil advertírselos de nuevo, pero en el mundo aparecemos como un país muy recto, que es capaz de meter preso a sus presidentes. Esa es la percepción mundial. Que es lógico. Mira, pues en Argentina, ¿no?, en México, en Panamá, en todos los países donde hay problemas de corrupción grandes, ¿no?, República Dominicana, los presidentes no van presos. En el Perú sí.
Entonces la gente dice, bueno, por lo menos ustedes meten presos a sus presidentes. Puede parecer desde fuera, ¿no es cierto?, muy positivo. Desde dentro sabemos que las cosas no son blanco y negro y que más bien hay varios que se han ido de alivio y que deben estar un poco preocupados por lo sucedido ayer. Ahora, vamos al fondo del asunto. Eso se los he explicado yo varias veces y vamos a hablar ahora con algunos abogados que se los van a explicar. Entre los abogados penalistas y los que no lo somos, pero seguimos el tema penal, hay más o menos consenso. No había ningún peligro de fuga. O sea, yo nunca he visto un reo con peligro de fuga que se presente voluntariamente para ser llevado a la carceleta. O sea, está claro que el peligro de fuga no pudo ser demostrado. Lo terrible en el caso de Nadine Heredia es que el peligro de fuga, según el señor Concepción Carhuancho, Richard Concepción Carhuancho, está en el viaje de sus hijas y el poder que ella da. Yo pensaba, y en el trabajo que consigue con la FAO, al cual ella tiene que renunciar por orden del señor Concepción Carhuancho, o sea, ¿no? Yo pensaba en esas dos chicas que están en Estados Unidos de 13 y 15 años, pensando que a su mamá la han metido presa por ellas insistir probablemente en un viaje que querían hacer. ¿Te puedes imaginar cargar con eso el resto de tu vida? Tan jóvenes, ¿no? En una edad tan complicada y todo esto, sí. Mi hija de 13 años me preguntó qué va a pasar con ella. Fue lo primero que me preguntó. Claro. Bueno, le dije, habrán otros adultos que se hagan cargo de ellas, pero yo creo que en este momento incluso hasta dar un poder para que se ejerza la tutoría de ellas, porque padre y madre están presos, o sea, la patria potestad de ambos está entre paréntesis si quieren, porque hay actos propios de la patria potestad que no van a poder ejercer. Hasta eso va a ser considerado por el juez Concepción Carhuancho un acto de posibilidad de fuga, ¿no? Nombrarles un tutor, ¿no? Lo cual es francamente lamentable, ¿no? Yo creo que no había ningún peligro de fuga, han podido iniciar su proceso el día que los acusen, es el segundo problema, no hay acusación fiscal, y concluirlo el día que lo sentencien. Quiero leerles en segundo lugar algo que creo que ha sido bien dejado de lado en estos días. Miren, el fiscal ayer ha sustentado, y eso lo he escuchado a César Azabache, un gran penalista, con todas las balas las ha disparado ayer, la acusación, parte de la acusación, aun cuando no ha presentado una acusación formal, ha presentado todos los elementos de convicción, los mismos que va a presentar en la acusación. Y el juez Concepción Carhuancho los ha analizado uno por uno y ha adelantado posición sobre cada uno de ellos, con lo cual yo no sé cómo puede hacer después un juez imparcial. Ese es un problema. Vamos a leer qué dice el Código Penal sobre el lavado de activos, ¿ya? Hay dos tipos básicos, y les leo, a ver si ustedes me entienden bien por enésima vez. Artículo 1, porque es una ley especial, dada en la época de Alejandro Toledo, la ley 27765. Ley penal contra el lavado de activos. A ver, artículo 1, actos de conversión y transferencia. Fíjense ustedes, o sea, conversión y transferencia. El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años. ¿Ya? Muy bien. Entonces tú tienes acá una persona que convierte o transfiere dinero, efectos, cualquier ganancia, convierte o transfiere. Es decir, los Humala, si los están acusados de lavado de activos, tienen que haber recibido de otro, ser los testaferros, convertir y transferir, sabiendo hasta de que es ilícito, y que esto dificulte su identificación para su decomiso o incautación. Si a ti te dan plata de campaña para que te la gastes en la campaña o en lo que te dé la gana, porque no hay control, ¿cómo se puede aplicar este artículo? Y el segundo tipo de base es actos de ocultamiento y tenencia. Y dice así: el que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, administra o transporta dentro del territorio de la República, o introduce o retira del mismo, o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir,
y dificulta la identificación de su origen, su incautación, decomiso, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15. Igual. Es decir, hay actos de conversión y transferencia y actos de ocultamiento y tenencia. Tenencia quiere decir que yo lo tengo, pero no es mío porque lo estoy escondiendo. ¿Ok? Entonces, ahí está todo el kit del asunto. A ver, queremos entender este punto, Rosa María. Es decir, un dinero entregado para una campaña no es una inversión que se pueda convertir en algo que pueda retornar y se concrete lavado. No, pues, porque si no retorna al mafioso, ¿cómo? Yo estoy ocultando para el mafioso. Claro. Al mafioso, y acá hay una lista de, miren, vamos a ver. Disposición común. El origen ilícito que conoce o puede presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. Correcto. El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o presumir el agente de los delitos que contempla la presente ley comprende, escuchen bien, comprende a conductas punibles en la legislación penal como el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, delitos contra la administración pública, secuestro, extorsión, proxenetismo, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, defraudación tributaria, contra el patrimonio en su modalidad agravada, delitos aduaneros u otros similares que generen ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del Código Penal. ¿Ok? En los delitos en materia de la presente ley no es necesario que las actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias se encuentren sometidos a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria. Eso está clarísimo, ¿ok? Pero, hay una lista, pues, de, acá no dice recibir dinero de campaña. ¿Se dan cuenta? Dice delitos contra la administración pública, un cohecho, una coima, que la ocultas para otro. O sea, por ejemplo, Maiman ocultando la coima de Toledo, Zanatti ocultando la coima de García. Ahí sí están lavando. ¿Se dan cuenta? Porque están ocultando para darle a otro. Así es. ¿Ya? Ese es ocultamiento. Eso es lo que persigue este delito. Que el que oculta y no permite incautar. Pero Ollanta Humala y Nadine Heredia, yo no entiendo por dónde han ocultado el dinero de otro. Y lo he explicado 100 veces. Bueno, parece que el juez sí está convencido que han ocultado el dinero de otro. Que han ocultado el dinero de Odebrecht, del gobierno venezolano y de OAS. OAS acaba de entrar al tema, con lo cual eso va a ser más largo todavía. Muy bien, el señor fiscal ha ganado. Es un triunfo tener a un presidente preso y a su esposa. El presidente del Poder Judicial respalda al juez, está muy bien, pero fíjense, hay una cosa muy simpática en la Constitución peruana. Todos tenemos la obligación de cumplir las resoluciones judiciales, y hay que cumplirlas, eso no hay discusión, pero todos tenemos derecho a criticarlas. La crítica a la resolución judicial está en el artículo 139 de la Constitución, y nadie nos lo va a quitar. Gracias a Dios. Entonces, ¿cuál es la crítica? La crítica es, uno, que el peligro de fuga, yo no lo había acreditado por ninguna parte, más aún si tienen arraigo en el Perú, si no han viajado a ninguna parte. Que sus hijas salgan del Perú es cargar sobre menores de edad una responsabilidad sobre la cárcel de sus padres, que me parece abominable en un juez, porque esas chicas tendrán que cargar eso por el resto de su vida, que es espantoso. Pero, así están las cosas. Lo que va a pasar con los elementos de convicción del lavado mismo es que, de verdad, yo creo que no hay. Porque si vía jurisprudencia, y esto es una resolución de prisión preventiva, no es una sentencia, ¿ok? Se ha cambiado el tipo penal, es decir, lo que nosotros entendemos por lavado no es lavado, recibir dinero de Odebrecht en campaña es lavado, entonces, bueno, entonces la conclusión es bien clara. Los procedimientos de investigación que están en curso contra Alan García y contra Keiko Fujimori tienen que incluir la declaración de Marcelo Odebrecht e inmediatamente tienen que hacerse también audiencias donde el fiscal solicite prisión preventiva y los metan presos a los dos. Por consecución. Por coherencia. Por coherencia si total. ese es el estándar, y el punto central es haber recibido dinero de campaña. Ese era el punto central.
No había tráfico de drogas, no había ningún otro delito, era dinero de campaña. Si eso es así, si ese es el estándar que impone el Poder Judicial a partir de hoy, bueno, entonces se le tiene que seguir el mismo proceso por lavado de activos, igualito, a Alan García y a Keiko Fujimori. No porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho el señor Marcelo Odebrecht. Le dimos a los dos, a las campañas de los dos, y a la de Keiko Fujimori la mejoramos porque Barata no quería darle a los Humala. Lo hacía por encargo de Lula y el Partido de los Trabajadores. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Eso es así. Esa es la explicación. Ahora, mucha gente pregunta, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, ahora van a ir a un penal. En el caso de Nadine Heredia no hay muchas opciones. O sea, el penal de mujeres en Santa Mónica tiene un anexo que es Virgen de Fátima, no hay más. Ollantumala... Esa es una pregunta que tenía toda la noche. Sí. ¿Y el antejuicio? Ahora te explico eso. A ver. Pero antes de nada, ¿va a ir a Piedras Gordas o va a ir a Diroes? No creo que lo manden a Luriancho, ¿no? Pero si no lo mandan a Diroes, tú lo que vas a ver ahí es un tratamiento diferenciado, favorable a Alberto Fujimori contra Alberto Humala. Pero así de claro. Y eso sí lo va a ver todo el mundo. Y a esto hay que entender también connotaciones políticas. ¿Por qué no hay antejuicios? Es otra cosa que para mí es inexplicable. La tesis del fiscal es que estos hechos suceden antes de que él fuera presidente. Por lo tanto, no está sujeto al antejuicio. Tesis que acepta el señor juez. Y por lo tanto, no hay antejuicio. Y el Congreso no ha dicho, un momentito, aquí hay antejuicio. Tampoco. Obviamente un antejuicio en el Congreso hubiera resultado más rápido que volando, lo entregan al Poder Judicial, porque no tiene ni un solo congresista. Claro. Pero no ha habido. Ahora, nuevamente, esto siento un precedente interesante, interesantísimo, porque si algún día Keiko Fujimori llega a ser presidenta y se le investiga por estos hechos, pues no tendrá derecho a antejuicio tampoco. Todo lo que se haga para uno rige para todos al final, o sea que los precedentes me parece que van a ser bien interesantes a futuro. ¿Qué va a pasar con estos señores los próximos meses? Miren, todo depende de su conducta en el penal. Humala ha sido militar. Y Nadine Heredia es una mujer fuerte. O sea, es una mujer de mucho, digamos, carácter, ¿eh? Se aísla, por supuesto, es mezquina, es mentirosa, todo lo que ustedes quieran, pero no es débil de carácter. Yo creo que ellos van a tratar de cosechar políticamente en la prisión. ¿Por qué? Porque es muy probable que ganen en una corte superior su libertad. En 3, 4, 5, 6, 7, 10 meses, pero en algún momento, a lo Félix Moreno, que tuvo buenos abogados, lo hicieron rápido, van a salir libres. ¿Y qué van a decir en ese momento? Que el fiscal y el juez no han podido sustentar siquiera una prisión preventiva con todos los elementos presentados. ¿Cómo los van a juzgar entonces si ni siquiera pueden sustentar una prisión preventiva? Para empezar, y con toda razón. ¿Cuál es el peor escenario para los Humala? Eso se las cuento después. Pero tenemos que hacer una pausa y volvemos. Eso es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Atención, amigos de la radio, nos vamos de paseo este sábado 22 de julio al Callao y La Punta. Visitaremos la isla San Lorenzo, la isla del Frontón, la base naval y la bahía de La Punta. Además, la fortaleza del Real Felipe, el submarino acorazado Aptao y degustaremos sus exquisitos potajes. Y daremos un paseíto por el colonial balneario de La Punta. Informes e inscripciones, Girón Camaná 158 o al teléfono 427-6793. Cupos limitados. Acompáñanos en este paseo familiar. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. En un convento festejaban los hermanos, se oían risas y alegría de sonoros cantos. Dígame. Orden de Predicadores.
Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. Predicadores. La fraternidad. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Hay que repasar algunas cosas porque hay personas que no han entendido. El derecho penal tiene sus complicaciones. Lo que ustedes han visto ayer no es una sentencia. El fiscal ni siquiera los ha acusado de algo. La gente se ríe, pero es verdad, no los han acusado todavía. Lo que ha dicho el fiscal es que como se van a fugar, y como hay elementos de convicción y como la pena es alta, que son los 3 requisitos, es proporcional que se vayan a la cárcel. Y el juez ha dicho sí, es proporcional que se vayan a la cárcel. Ahora, el fiscal sabe que el juez Carguancho es de los que, Concepción Carguancho, es de los que mete a la cárcel sin problemas, ¿sabes? O sea, sabía dónde estaba yendo. Ahora, el estándar, acá me dicen estándar, ¿dónde aprendió a redactar, señora? No he redactado nada, no he escrito estándar, señor Joseph Bayardo, he dicho estándar, ¿ya? Pero en fin, vamos a bloquearlo, porque si insulta, bloqueado el señor Joseph Bayardo, listo. Ahora, estábamos estableciendo que el estándar es, ahora, según el juez Richard Concepción Carguancho, que si tú recibes plata de campaña, eres lavador de activos. Ese es el estándar, para ponerlo de la forma más simple. ¿Eso se ha visto en un juicio? No se ha visto en un juicio, pero él ya adelantó su opinión. ¿Puede ser un juez imparcial? Ese es el problema que creo que yo también seguramente van a tener que recusarlo los abogados de los Humala Heredia, porque van a decir este juez ya adelantó opinión. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a los Humala? Lo peor que les puede pasar a los Humala es que rápidamente el fiscal finalmente acuse y entren a juicio oral. Muy rápidamente, ¿ok? No dudo, pero podría suceder, porque este fiscal hace años que está investigando, o sea que podría rápidamente entrar a juicio oral. Una vez en el juicio oral, antes de los 18 meses, lo sentencian. Ahí sí lo sentencian y los condenan. El mismo juez Richard Concepción Carguancho, ¿no es cierto? Y en sala los condenan, porque tiene que elevar a la sala. En la sala los 3 lo condenan, ¿ya? A 15 años o con agravada, con lo que fuera. Y luego de eso, ¿no es cierto?, apelan. Vamos a ver, y eso es muchos años en la cárcel, pero muchos años. Estamos en la línea telefónica con el ex congresista Daniel Abugataz, con el que tuvimos la oportunidad de conversar ayer, y hoy ya tenemos un resultado. Siempre le digo congresista. Ex congresista, muy buenos días. Aló. Aló, muy buenos días. Hola Rosa María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo escuché ayer unas declaraciones de usted bastante nobles, ¿no? Porque la verdad es que los Humala lo han tratado pésimo, pero que usted señalaba que no le causaba ninguna satisfacción que se vayan a la cárcel. Cuéntenos un poco sobre eso. Mira, yo creo que básicamente, Rosa María, yo fui muy duro con unas declaraciones días antes en términos de que si ellos son sentenciados, que les caiga todo el peso de la ley. Y recibí una andanada de ataques de parte de amigos de ellos. Pero yo no termino de comprender este sistema judicial donde sin haber formulado una acusación, tú vas a tener prisión preventiva durante sabe Dios cuánto tiempo. Porque una vez que entras, simplemente piden ampliación, y piden ampliación, y piden ampliación, y piden ampliación. Que existen elementos que deben ser evaluados, juzgados y si es el caso sancionados, los existe. Entonces, eso no está en duda. ¿Es esta la forma de hacerlo? O sea, ¿cuál es el mensaje a los siguientes que están en la lista? Bueno, es que eso es lo que todos quisiéramos saber, porque si se va a aplicar a igual razón, igual derecho, tendrían que allá emitirse órdenes de prisión preventiva sin acusación fiscal para Alan García y para Keiko Fujimori. Eso es lo que todos esperaríamos. Lógico, porque si recibir dinero en campaña es per se lavado de activos,
Cuando la norma dice que tiene que haber ocultamiento, tenencia, transferencia, custodia, administración de bienes ajenos, si eso es dinero, o sea, por ejemplo, señora Guataz, o sea, discúlpeme, pero usted tendría que ir preso también, porque algunos amigos suyos le dieron dinero para su campaña y de repente usted podía presumir que uno de ellos iba a terminar de alguna manera en un acto ilícito y por lo tanto, para adentro, caneado por lavado. No. Por eso la situación es sumamente delicada y el mensaje puede ser, la lectura del mensaje es, qué bien, se está actuando correctamente, esos señores han mal utilizado el dinero, digamos, la gente puede entenderlo. Así es lógico. Ok, pero ¿qué ocurre con nosotros? O sea, es la otra lectura. Entonces a unos sí y a otros no. ¿Qué tipo de justicia tenemos? ¿Cuál es la naturaleza de la justicia peruana? Entonces se está, desde mi punto de vista, de Rosa María, tú eres abogada de los buenos y yo soy abogado de los de abajo. Esto de acá es una pésima señal a la justicia peruana desde mi punto de vista. Ahora, porque no se está... Sí. Ahora, de repente hay la intención de humillarlos, de chancarlos, pues, ¿no? Porque le caen mal a todo el mundo, porque se han aislado, porque son mezquinos, porque son antipáticos, porque ella es chinche, por lo que fuera, ¿no es cierto? A mí lo que me preocupa ya desde el punto de vista político es que eso termina fortaleciéndolos. Definitivamente. Entonces... Y yo me atrevo a afirmar lo siguiente como una hipótesis. Habían oído gran parte de la presentación del fiscal Atoche. Si la acusación es redactada como lo que él sustentó, lo más probable es que no lo puedan condenar. Sí, no, era pésima ante una buena sala, ¿no? Sí, porque no hay nada, estoy de acuerdo con usted, pero, digamos, yo lo dije desde el primer día, van a ir presos, y yo dije sí, porque la justicia peruana es impredecible, no hay predictibilidad. Visto en frío, no debían ir con prisión preventiva, pero en caliente es evidente que acá pasa cualquier cosa. Ahora, ¿esto abre un futuro político para los Humala? Es como la de Fénix. Si ocurre lo que yo preveo que va a ocurrir, claro, que si los maltraten, bien librados, así es. Por lo menos ella, no sé qué ocurra con Madre Mía, o sea, ahí y es más joven también. No me atrevo a hacer ningún tipo de, pero eventualmente pueden salir bien librados los dos y son dos figuras políticas de polenta, porque además los únicos que se presentaron a la justicia, los únicos que creyeron en la justicia son los adalides, que ellos no han sido acusados de la lucha contra la corrupción. Claro. O sea, claro. Ya. O sea, han vencido en proceso, olvídese. Ya, en proceso, con prisión, con cárcel. Y a veces, ayer me decía la gente, no es así. Miren a Fujimori. Fujimori está preso y tiene 72 congresistas, o sea, la prisión a los políticos latinoamericanos es como si les dieras oxígeno. O sea, exacto. Mira, Rosa María, lo que hizo Ollanta con el tema de Locumba. Claro. Expuso toda su carrera militar, expuso tener prisión durante muchos años, claro, con un objetivo de ser conocido públicamente y de poder llegar al poder. Claro. O sea, de que están dispuestos a arriesgar, o sea, que para ellos esto es pan comido. Eso es lo que yo pienso. Él es militar, o sea que la disciplina de una cárcel no creo que lo perturbe, y ella es una mujer de carácter, ¿no? Sí. No creo que tenga problema en Santa Mónica. Es más, que están dispuestos a todos, ¿no? Pueden terminar dirigiendo Santa Mónica, pero en 6 meses, Nadine Heredia tiene el comando, la base nacionalista de Santa Mónica. Ese es el problema, ¿no? Yo creo que ahí el juez no ha evaluado bien. Y una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, no sé si a usted, es que Alan García y Keiko Fujimori, los reyes del tuit, sobre todo Alan García, no ha tuiteado nada. Es como si le hubieran cortado, se le congelaron los dedos. Ya saben de que ellos han recibido dinero y que ellos van a tener que pasar por la misma situación que están pasando la pareja Humala Heredia. Claro, pero eso no van a la cárcel. Pretendemos que exista justicia. Yo quisiera que salga el presidente del Poder Judicial y el Ministerio Público a decir que todos van a ser tratados igual.
Claro, pues, pero no hay nada sobre este tema. Y digamos, Alan García ha dedicado cientos de tweets a la pareja presidencial, la reelección conyugal y a insultarlos sistemáticamente. Y cuando salen sentenciados a cárcel, no dice nada. Bueno, ya has visto a Müller que ha salido a aplaudir como foca, ¿no? No, eso sí me parece muy bien, porque yo creo que Mauricio quiere que Alan García vaya a la cárcel. No ve que eso es lo que nadie sabe. No la había visto. Yo le puse estupendo comentario. Porque, claro, lo que está diciendo es, ahora sí, Alan García sale del APRA, ¿no? Nadie lo ha leído así, pues hay que leerlo políticamente, no le han visto ese ángulo. Pero sí, hay un enmudecimiento de estos líderes políticos. Anoche era tendencia en redes, tanto Ollantumala y Anaín Heredia como Alan García. Y Keiko, o sea, es una cosa de locos. Pero bueno, me dicen que ha habido en el tumulto que hubo, que no era propiamente de los nacionalistas, sino que se generó en la gente que estaba en la calle, ya un malestar total hacia la clase política, que los metan adentro a todos, de una vez a Keiko, ya no sé, todos presos. Esto puede terminar, Dios quiera que no pase nada, esperemos que tengan la sabiduría el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Ministerio Público, el fiscal de la Nación, y que le digan al país, señores, las cosas son así, se están manejando de acuerdo a ley, las delaciones van a ser tomadas en cuenta, si se va a preguntar por la señora fulana, por Mengano, porque de otra manera lo que están haciendo es abriendo la puerta que la gente ya sabe que esto, o sea, esto de acá es una venganza política, esto de acá al que cae bien no lo tocan, al que cae mal sí lo tocan, situaciones bien delicadas, ¿no? Es delicado. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Daniela Bogotá por estar. Como digo, yo aprecio su nobleza, porque a usted lo han tratado muy mal, lo hemos discutido acá, sin embargo usted no se alegra de que estén presos y más bien se ha preocupado, creo yo, por sus hijas, ¿no? Que al final esos niños son los que terminan pagando pato, porque normalmente meten preso pues al padre, ¿no? Al padre político, a la madre política, pero no a los dos juntos, que es algo muy extraño, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Daniela Bogotá. Nos vamos a una pausa y revisamos después con ustedes los tweets que están llegando, porque me hacen muchas preguntas. A ver, ¿tendrán visitas ilimitadas todos los días? ¿Será vecino del dictador Kenya? ¿Tendrá cable, internet, jardín privado? No, pues ese es para uno. Ahora, el departamento de Fujimori tiene 3 dormitorios, con baños separados. Así que de repente hasta se hacen amigos. En la cárcel, las amistades de prisión son muy duraderas, ¿no? Sí. ¿No? En la cárcel hay grandes historias sobre eso. Claro, y lealtades que se desarrollan en la cárcel, porque finalmente pues no estás sufriendo. Entonces, puede ser que si lo mandan a la de Heroes, Fujimori y Humala sean amigos. Puede ser. Todo es posible. Se hacen amigos y deciden hacer una campaña para que Nadine sea presidenta y indulten a Alberto Fujimori. Y le gane a Keiko, ¿no? Con el apoyo del padre. ¿Ya? Cualquier cosa puede pasar en este país. Eso sí, nunca nos aburrimos, Este país no es aburrido. Pues muchas cosas son malas, pero no es aburrido. Vamos a la pausa y volvemos. Volvemos, esto es A Pensar Más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Atención, amigos de la radio, nos vamos de paseo este sábado 22 de julio al Callao y La Punta. Visitaremos la isla San Lorenzo, la isla del Frontón, la base naval y la bahía de La Punta. Además, la fortaleza del Real Felipe, el submarino acorazado Aptao, y degustaremos sus exquisitos potajes. Y daremos un paseíto por el colonial balneario de La Punta. Informes e inscripciones, Girón Camaná 158 o al teléfono 427-6793. Cupos limitados. Acompáñanos en este paseo familiar. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La
experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Agradecemos la participación de nuestros oyentes a través de las redes sociales y en Facebook Live de Radio Santa Rosa. En Sodomco también tenemos algunas intervenciones, Rosa María. Lilian Castro dice, Odebrecht llegó al Perú con la corrupción desde el gobierno de Fujimori en los 90. Hay que ver a todos los candidatos desde esa época. Giacomo Fishman, si la pareja Ollanta Nadine en el futuro son sentenciados, en el futuro serán inhabilitados para ejercer el cargo político, pero no sean bobos, dice, la prescripción e impunidad sigue vigente para todos, no solo para AG, AT, OH, PPK, AF. Bueno, efectivamente hay una sensación pues de impunidad respecto de los otros, pero yo siempre digo los pecados de los unos no hacen santos a los otros. Entonces examinemos el caso de este par, porque digo par porque así han sido entregados a la justicia, y después veamos los otros casos. Yo solamente he dicho que es el estándar que se ha fijado por el juez Richard Concepción, es que recibir dinero de Odebrecht en campaña es lavado de activos. Y el candidato, no el partido, el candidato que los haya recibido, tiene que ir preso. Los haya gastado como los haya gastado. Por lo menos eso es lo que hemos entendido ayer. Por el precedente de ayer. Así es. Ahora, yo les decía, ¿qué es lo que le puede pasar en el peor de los casos a los Humala? Que lo sentencien muy rápidamente, antes de los 18 meses que se cumpla la prisión preventiva, que su apelación no prospere, o sea, que la apelación para salir no prospere, que lo sentencien y lo sentencian a una pena larga, luego apelen y finalmente los condenen a la Corte Suprema. 15 años presos. Ese es el peor escenario. Un escenario, el más favorable, que los acusen, pero que en el camino les levanten la prisión preventiva porque no hay peligro de fuga, porque no hay elementos de convicción, y que la Corte los absuelva porque no hay delito. Con lo cual, en año y medio, 2 años, para el 19, digamos, están exentos de toda pena. Hay unos que me preguntan qué pasa con el caso de Madre Mía. Madre Mía es otro caso que solamente involucra a Ollanta Humala. Nadie no lo pueden acusar de Madre Mía porque no estaba ahí. Entonces, ahí lo que se tiene que probar es algo que no se ha podido probar en ningún caso de violación de derechos humanos, casi en ninguno, de suboficiales o capitanes, digamos, de ese rango. En muy pocos casos se ha podido probar el nexo causal. Hay una persona hasta ahora, una sola, que ha dicho, este cadáver que han desenterrado corresponde a mi familiar y está enterrado porque nosotros lo enterramos ahí, no es una fosa clandestina, lo enterramos ahí de esta manera, nosotros mismos lo enterramos ahí, pero fue asesinado por orden del capitán Carlos, ni siquiera por el capitán Carlos. Y eso lo sabe este familiar, que es una señora, porque su madre se lo contó, su madre ya falleció. Entonces, ¿cómo pruebas el nexo causal ahí entre la bala que puede haber en el cuerpo de la persona, la muerte de la persona, el señor Ollanta Humala, capitán Carlos y su grupo? Es bien difícil. ¿Y cómo puedes probar que esa persona no murió en un enfrentamiento terrorista? Que ese es el otro problema, porque si murió en un enfrentamiento terrorista, se lo llevaron y su familia lo enterró, ahí hay uso legal de la fuerza. Entonces, ese caso, yo sé que ha tenido mucha publicidad en algunos medios, pero está reverde, porque no puedes probar el nexo causal entre la muerte de una persona, primero porque no hay cadáveres, y el único cadáver que ha aparecido es enterrado por sus propios familiares. Entonces, sin cadáveres, sin cuerpo del delito, es bien complicado. Les digo, ya se trató de hacer una vez, además non bis in idem, ese caso ya fue juzgado. Si se juzga, se tiene que juzgar con nuevos testigos, nuevas pruebas, nuevos cadáveres, nuevos difuntos, no. Y ese caso está muy, muy lejano de llegar siquiera a una acusación fiscal. O sea, recién se están haciendo las investigaciones, ¿no es cierto? Sergio Tejada está también en el teléfono. Vamos a ver qué piensa él. Él se alejó también del nacionalismo hace mucho tiempo y también, por supuesto, fue maltratado por los Humala. Pero quiero recoger su punto de vista. Muy buenos días, Sergio. ¿Cómo está? Hola, Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, paradójico que durante
todos sus esfuerzos como congresista de la megacomisión, recogió usted indicios suficientes para procesar a Alan García. Alan García sigue muy contento entre el Juanito de Barranco y Madrid, ¿no es cierto? Y no pasa nada. Y sin embargo, el gobierno con el que usted trabajó, Humala y Nadine, están presos. ¿No es una paradoja? Sí, además, por nuestras investigaciones, la Fiscalía ni siquiera quiso incorporar a García Pérez, ni siquiera recogerle una sola declaración. Es lo increíble. Increíble, ¿no? Y cuando estallaron los primeros casos de Odebrecht, el metro de Lima, que tenía que ver con el gobierno de García, que tenía que ver con personas muy cercanas a su entorno, amigos suyos, tampoco ha sido requerido para declarar, ¿no? Esto es lo increíble. En cambio, con Ollanta y Nadine ha habido un proceso muy rápido. Mira, no ha pasado ni un año de que han terminado el gobierno y piden prisión preventiva. Yo, más allá de las discrepancias que tengan con ellos y de los manejos que pudieron haber tenido con el dinero del Partido Nacionalista, que al parecer no han sido lo más transparentes, me ha sorprendido tremendamente la exposición del fiscal y la decisión del juez, ¿no? Me parece desproporcionado. Creo que no soy el único. Muchas personas que no son precisamente humanistas han quedado bastante sorprendidas. Sí, bueno, la verdad es que sin acusación fiscal meter a un expresidente y a su esposa a la cárcel, ¿no es cierto?, sin antejuicio tampoco, es bien raro, ¿no? Además, mira, hay unas cosas para observar, ¿no? Primero, muchas de las irregularidades son temas administrativos que debería haber la OMPE. O sea, ellos no tienen una sanción, una multa en la OMPE, pero tienen una prisión preventiva. Sí. Después hay algunas declaraciones que seguramente son más rigurosas que otras. Hay algunas que francamente me parece increíble que se tomen en cuenta, ¿no? Ajá. Gustavo Espinosa, Álvaro Gutiérrez, que fueron personas que renunciaron rápidamente al nacionalismo en el 2006 y se pasaron a una alianza con el APRA, ¿no? Son enemigos políticos, son adversarios. Pues yo no sé cómo eso no es valorado por el fiscal. Y lo último que sí me indignó mucho fue el trato que se ha dado con las hijas, ¿no? Utilizar un viaje, las hijas que ellas pueden irse si quieren no regresar, no tienen por qué contar a nadie lo que hacen con sus vidas, ni tiene relación con el proceso con sus padres, y se les ha utilizado como un pretexto. Bueno, esas pobres niñas de 13 y 15 años van a tener que cargar por el resto de su vida la culpa de que las metieron presos a sus padres porque ellas insistieron en irse un viaje. Claro, imagínate qué terrible, ¿no? Es una cosa horrible. Estoy pensando mucho en eso, la verdad, como padre, además. Yo también estoy pensando en eso. Es lo primero que piensa un padre. Me da mucha pena. Sí, pues. Ahora, claro, si han cometido un delito y uno expone a sus hijos así, bueno, pues, como me decían a mí los procuradores anticorrupción, ¿para qué meten a los hijos? Ok. Pero en este caso, que tus hijos, además, es como contradictorio, ¿no? El juez dice, el acta del colegio ya no representa peligro de fuga. Los tweets tampoco, pero el viaje en sí mismo sí. El poder para el viaje sí. O sea, de verdad las niñas podrían irse del país a no tener que ver todo esto, que debe ser doloroso para ellas, y eso no tendría nada que ver con un riesgo de fuga. Y la verdad, el mensaje que han dado Ollanta y Nadine hasta el final es, para que vean que no hay riesgo de fuga, yo mismo manejo y me entrego, ¿no? Claro. No, da pena. Bueno, han sido bien asesorados, ¿no? Porque ahí fugarse, pedir asilo, etcétera, hubiera sido un error garrafal. Entregarse, digamos, da la visión de que sí, pues no nos estamos escapando. Y dos, si los absuelven o les levantan la prisión preventiva en pocas semanas o meses, van a salir como héroes de la prisión. Es probable. Yo estoy viendo las reacciones y la verdad la mayoría de gente está sorprendida, ¿no? Salvo los enemigos acérrimos, claro, que celebran. Pero aquí son cosas que tienen que ajustarse a derechos, tienen que seguir los procedimientos, si son culpables, serán culpables, pero me parece que en esta situación no tenía por qué agravarse la condición de los investigados, ¿no? Claro. No, y además el otro problema es el tipo penal, ¿no? Hay gente que me dice, pero si han recibido plata para una obra, eso se llama cohecho, es coima, claro, es otro fiscal, otra investigación. Y de nuevo, hay que probarlo. Tienes que probar que recibió la coima, cómo la recibió, cuándo, dónde, qué pasó, cómo llegó. Como el caso de Toledo. En el caso de Toledo está todo probado. Sí.
¿no? Ahí está probadísimo, clarísimo. Claro, o el metro de Lima, o el tema exactamente, de Callao, Cubas y sus amigos, digamos, todos tienen cuentas en Andorra con plata. Entonces, eso está probado, ahí no hay mucho más que decir. En el caso de este par, pues la prueba es que recibieron plata de Odebrecht en campaña, plata de Venezuela en campaña, plata de OAS en campaña. Si eso es delito per se, primero no encaja con el tipo penal de lavado de activos porque no hay custodia, administración, transferencia. La idea de que guardas, ¿no? Sacas del ámbito de la persecución del delito un dinero para ocultarlo, eso no está. Entonces, ¿cómo pruebas lavado si no hay lavado? Es difícil. Por los elementos que han presentado, da la impresión que hubo manejos irregulares, un poco transparentes, sin duda. Y realmente el público en general no entiende lo que parecen los mismos que han habido en otros partidos. Ahora, lo que es increíble es con Alan García no podía ser ni siquiera citado por el Congreso porque ponía una acción de amparo. Y se la amparaban. ¿No? ¿Se acuerdan? Sí. Qué atroz. Bueno, muchas gracias a Sergio Tejada por estar esta mañana con nosotros. Esos temas de la mejor manera. Eso esperamos, por cierto, ¿no? Miren, la gente no entiende lo que estoy explicando. A ver, ayer alguien me dijo, señora, la gente no entiende lo que usted explica. Digo, eso no es mi culpa, yo hago mi mejor esfuerzo, ¿no? Pero en fin, mire Alejandro Moreno. Recibir dinero para coima o favores es delito. Claro, eso se llama cohecho, pero no se llama lavado. No es la figura que se está planteando. Exactamente. Entonces, a ti te tienen que juzgar por el tipo penal que se te quiere aplicar. Y luego dice, negar y luego decir, sí son mis apuntes. Sí, pues, eso está mal, porque ha sido mentirosa. Pero ser mentirosa respecto a sus agendas no implica que el contenido de sus agendas sea per se delictivo. Lo que hay ahí son cuentas de campaña. Y después a los periodistas que se alinean con el poder. Ay, no sea bruto, señor, se va a ganar su bloqueo. Estoy tratando de explicar el Código Penal, que es como explicarles qué cosa, metafísica, ¿no es cierto?, a un recién nacido. ¡Qué horror, Dios mío! Bueno, me voy a la pausa y ya regreso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Atención, amigos de la radio, nos vamos de paseo este sábado 22 de julio al Callao y La Punta. Visitaremos la isla San Lorenzo, la isla del Frontón, la base naval y la bahía de La Punta. Además, la fortaleza del Real Felipe, el submarino acorazado Aptao y degustaremos sus exquisitos potajes. Y daremos un paseíto por el colonial balneario de La Punta. Informes e inscripciones, Girón Camaná 158 o al teléfono 427-6793. Cupos limitados. Acompáñanos en este paseo familiar. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y tenemos al presidente de la República hablando desde San Luis. Ha dicho que es un día trágico para Ollantaytamala y Navia y Heredia. Escuchemos. Tenemos que subir un poco acá el volumen, por favor, para que se escuche claramente. Si nos ayudan desde la consola, sería una gran idea. Ha dicho que todos tienen derecho a un debido proceso y a un proceso rápido y eficaz. A ver. Presidente, ¿usted escapa de un poco de presión política en esas elecciones porque los mismos procesados en un momento acusaron al gobierno directamente, específicamente al señor Humala, de estar detrás también una manera de este proceso? El gobierno no tiene absolutamente nada que ver en este caso. Yo invoco a los medios y a los jueces de ser lo más objetivos que puedan ser. Presidente, ¿qué lección nos deja una situación de esta naturaleza? Un fallo que ayer de todas maneras ha sido catalogado como histórico. Mire, es histórico ciertamente, al final es muy triste lo que está pasando y lo que yo espero de que el proceso del señor Humala y su esposa
transcurra rápidamente y de manera transparente. ¿Usted un proceso limpio hasta ahora? Mire, yo no voy a opinar sobre el proceso, y yo espero de que sea rápido, porque esto de la prisión preventiva, como todos saben, es un tema bastante discutido. Presidente, listo, señores, por favor. Ayer se resolvió el contrato y se dice mucho ahora que se va a evaluar más opciones para sacar adelante. ¿Cómo se va a afrontar ahora esta obra? Mire, aquí ha habido muchas dificultades con ese contrato debido a su origen en la licitación que ocurrió hace 3 años, donde se buscaba una financiación al inicio del proyecto y eso aumentaba los costos. Al final había que ponerse de acuerdo, o de acuerdo al contrato se puede rescindir, y midiendo todas las posibilidades, el Ministerio de Transportes, en coordinación con el Premier y conmigo, decidió que era mejor rescindir. ¿Cuánto le ha costado esto al Perú, presidente? Hasta ahora nada, pero el contrato dice que hay que pagarle los costos que han incurrido. Eso no lo sabemos, eso requiere una evaluación contable, y además habrá que pagar un pago de cierre que es $8 millones según. Bueno, estamos hablando también de otro tema importante para el país. El contrato de Chinchero se ha resuelto unilateralmente porque no se ha podido llegar a un acuerdo. Yo creo, les voy a decir que creo que es lo que ha pasado. Nadie en la administración pública va a firmar un acuerdo donde se le reconoce a Cunturuguasi ni 5 soles. Porque todo el mundo se muere de miedo. Es decir, el que firme ese acuerdo lo van a acusar de traidor a la patria, de cohecho, de colusión, de haber recibido. Entonces, ¿qué prefiere la administración pública? Irse a un juicio y que decida una entidad, el CIADI, que es una entidad que, digamos, decide tribunales de arbitraje extranjeros, con personas fuera del Perú, cuánto es lo que se le debe a Cunturuguasi. Y así deberían hacerlo, porque de esa manera te libras. Por supuesto, al Perú le va a salir carísimo, eso olvídense, va a ser un chumbo de plata, pero el funcionario, el ministro Yufra y los que vengan después, se libran de haber firmado un acuerdo entre las partes. ¿Sale mucho más caro ir al tribunal? Sí, pero si no van al tribunal, el señor Bruno Yufra va preso. Entonces yo prefiero, por el bien de Bruno Yufra, que es una buena persona, que resuelva el contrato unilateralmente, que no se puede, y que vayan a un tribunal y que ahí se le cancele a la empresa todos los gastos que ha hecho, el lucro cesante, el daño emergente, todo lo demás, ¿no? Porque si no, de verdad que no va a haber forma. Bueno, estamos con justamente el abogado de los Humala, con el doctor Pedraza, que ha tenido una noche muy larga, y vamos a conversar con él. Doctor Pedraza, muy buenos días. ¿Cómo está, Rosa María? Buen día. Bueno, sé que es una mañana difícil para usted. Primero lo operativo, ¿ya se sabe a qué penal van a pasar a Ollanta Humala y a Nadine Heredia? Aún no, está por definirse hoy en el transcurso de la mañana. De manera que espero que antes de mediodía eso esté muy claro. Ok, ahora, ¿dónde han dormido anoche? ¿En la carceleta, ahí en las bancas de la carceleta? Bueno, sí, han estado en la carceleta y por tanto ahí pernoctaron. ¿Y se les ha permitido estar juntos o se les ha separado ya? Mire, yo no tengo detalles del tema porque luego del ingreso solo logramos, como es natural y nos hemos respetado los procedimientos, ingresarles un poco de abrigo y nada más, y luego hay procedimiento interno. De manera que el detalle de cómo pernoctaron no lo tengo. No los tiene. Bueno, me imagino que esta mañana se le permitirá ver a los patrocinados, de alguna manera. Sí, sin duda. Yo estoy en trámites previos, pero en un momento más los voy a ver. Ahora, claro, ¿cuánto tiempo cree usted que demore la apelación? A ver, usualmente en el país eso toma unos 10 días. Mientras se fundamenta la apelación, el juez lo concede, espero lo haga, y sube a la sala, eso toma unos 4 o 5 días, y luego la sala pues convoca una audiencia pública para el debate con la fiscalía y tomará una decisión pronto. Creo que puede durar 10, 12 días, pero no más.
O sea, ¿que usted cree que antes de un mes la sala pueda tener una resolución sobre esta materia? Bueno, yo espero que sí, porque se trata de una prisión preventiva y por tanto la prioridad y la celeridad tendría que ser la regla. Los casos que hemos visto han tomado entre 10 y 15 días normalmente, de manera que espero que antes del fin de mes el caso esté resuelto. ¿Antes de un mes podría usted afirmarme eso? Sí, yo espero, en el tema de la acción preventiva, en los próximos 15 días. No tendría razón de una demora mayor. Digamos, no hablemos de plazos procesales que son cortos y que son de 3 días, hablemos de un plazo razonable, por eso creo que 10 o 15 días es un plazo razonable para un tema tan aflictivo como es una prisión preventiva, que por demás injusta de nuestra perspectiva, por supuesto. Ahora, vamos al tema de fondo. El juez Concepción Carhuancho, ha adelantado, creo yo, opinión en los famosos elementos de convicción. ¿Ustedes han tenido esa misma sensación? Sin la menor duda, porque en toda la primera fase de esa audiencia nos dio la impresión que estábamos en una audiencia de lectura de sentencia condenatoria. El juez Carhuancho es un juez de garantía que resuelve, en este caso concreto, pedidos de embargo, de tutelas o de prisión preventiva, y que por tanto ve los temas no ve los temas de fondo. Él no es un juez de fallo. Hay una confusión sin duda, que lo ha repetido hoy, porque cuando se discutió la regla de conducta de la señora Heredia y del señor Humala, hizo exactamente lo mismo. En la audiencia de ayer hemos escuchado otorgarle valor probatorio a una serie de hipótesis que no están confirmadas, que están siendo materias de investigación, que están además negadas en muchas... Ahora, si ha adelantado opinión, este juez no podría intervenir en ningún otro acto, ¿no es cierto?, relacionado con los Humala, por lo menos con el delito de lavado de activos. Felizmente por la ley, él no va a intervenir en otros temas. Me refiero, por ejemplo, en el juicio oral o la definición de la etapa intermedia, que es mucho más adelante. Así es. En este momento, él lamentablemente es el juez, con quien nos hemos topado con la regla de conducta, con las tutelas, y su comportamiento procesal, ha sido el mismo, exacerbado, haciendo mucha subjetividad, incorporando información no probada, que es materia de debate, cosa que ciertamente es un problema en términos de defensa y de garantía del debido proceso. Ahora, yendo al tema del peligro de fuga, que es central para la prisión preventiva, el juez desestimó los argumentos del fiscal en materia de los tweets y en materia de el acta levantada en el colegio de las niñas. Sin embargo, como argumento para señalar que sea el peligro de fuga, señaló que el poder dado para el viaje de las niñas sí era un elemento de peligro de fuga. ¿Cómo se explica eso? El juez ha tomado del fiscal 2 argumentos. El poder, que es en rigor una expresión simplemente de voluntad para que las hijas, estamos hablando de diciembre del año pasado, puedan, si era posible, hacer uso de su periodo vacacional por partes quizá en el exterior. Fue pedido con esa finalidad, porque los papás estaban aquí, no podían salir, no querían salir, y por tanto un poder que nunca se utilizó y que fue revocado por el ruido que hubo. Resulta muy relativo afirmar que esa es una expresión de peligro procesal. Y el otro segundo tema fue el bendito asunto de la FAO. El contrato con la FAO. Según él, el contrato en realidad, era un contrato de favor y que además ella se estaba preparando para fugar. Eso realmente es absolutamente inverosímil, porque ¿cómo saben que es de favor y fraudulento, como dice el fiscal? Ha habido un procedimiento interno usual en la FAO,
Heredia finalmente viajó en diciembre y ante el requerimiento del juez retornó inmediatamente a Lima. ¿Cómo entonces se puede afirmar que ese era un camino de fuga, que ella estaba fuera del país, podía no haber retornado? Ella retornó porque este fue el consejo que se le dio y por su propia convicción. El juez le dijo, ven a los 10 días, y ella volvió al 6º día. Entonces, es una contradicción enorme suponer que ese era un camino para fugar. Si así fuera, simplemente ella, que ya estaba fuera, se hubiese quedado. En la tesis del fiscal, aparentemente, Nadine Heredia quería volver y estando aquí, preparar su fuga. Eso es un absurdo, Rosa María. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por atender. Yo sé que está muy ocupado esta mañana, brevemente, nuestra llamada, y esperemos el desarrollo de los hechos en las próximas horas y semanas. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María. Y bueno, nos tenemos que despedir porque, como ustedes saben, hoy es la misa del Señor de la Justicia, así que hoy día, en punto a las 9, nos estamos despidiendo de todo el país y el lunes regresamos, por supuesto, con mucho más información y detalle sobre un evento que efectivamente es histórico, que un presidente que ha dejado el poder hace un año vaya preso con su esposa, es algo que nunca ha pasado en el Perú y creo que nunca pasó en Latinoamérica, ¿no? Sí, en algunos países de Centroamérica, pero no en América del Sur. Vamos a despedirnos, nos vemos el lunes. Cuídense mucho, hasta el lunes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva buenas nuevas en tu vida. Tu primer día de clases, en el que solo respirarás ganas de aprender. Las amanecidas antes de finales, con esos buenos amigos que mañana llamarás colegas. Esas primeras prácticas que serán el comienzo de una